maiteirory jahechamíta ñanerembiaporã ko árapegua ñepyrũraite he'i péicha emoñe'ẽ mboyve antes de la lectura ehai umi jehaipyreréra nde reikuaáva ha'evahína ohaíva'ekue haihára paraguaygua. Escribe el título de algunas obras literarias que tú conoces cuyo autor sea poeta paraguayo. Ehai mba'épa he'ise nde g̃uarã ñe'ẽ porã haipyre. ¿Qué significa para ti la palabra ñe'ẽ porã haipyre? Upéi he'i emoñe'ẽ leer. Epukavymína mitãkuña chemborayhujára tahechajey ndejurumboypýri nde ratypykua nde rova'yképe ikuamykutúva'ekue Ñandejára ha ipyko'ẽmíva opyta opupu mborayhukua ka'arupytũ jasy tomimbi nde rovambytére ha tory rupápe toañuã ñanemborayhu tuka'ẽra'ãvo oñondivemis tojeity ojoapére tojahu hikuái nde ratypykuápe upe ka'aru. Epukavymína mitãkuña chepy'ara'ãva ho'ysemínte oipepoparáva peñahati nde ratypykuápeguarente ymínte oipy'ajukáva ha ipepo akãmínte omyasysẽva mokõi Panandi nde rova'yképe ikuamykutúva'ekue Ñandejára ha ipyko'ẽmíva opyta opupu mborayhu ykua. Repukavymírõ mitãkuña chemborayhujára taropurahéi ndejurumboypýri nde ratypykua. Ohaíva'ekue Félix Fernández, una poesía entonces escrita por Félix Fernández. Upéi he'i emoñe'ẽ rire. Ehai mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ. Escribe el significado de estas palabras. Ikatu reipuru ñe'ẽ ryvy. Podés utilizar diccionario. He'i péicha. Tory, ratypykua, pyko'ẽmi, py'ara'ã, py'ajuka. Embohovái hekopete porandukuéra. Responde correctamente las preguntas. Mba'épa oikuaase haihára ñe'ẽpoty rupive. Mba'épa oikuaakase. ¿Qué quiere dar a conocer o qué quiere transmitir el poeta con su obra? Mávape g̃uarãpa ha'e ohai ñe'ẽpoty. ¿A quién va dirigido la poesía? ¿A quién le escribió? Mba'épa oñandu haihára mitãkuñáre. ¿Qué siente por la mujer el escritor al escribir esta poesía? Mba'érepa haihára rohory mitãkuña ratypykua. ¿Por qué el escritor admira mucho los hoyuelos de la chica? Upe jareko mandu'ára, para recordar. Ape jarekohína mbotuicháva, mba'épahína mbotuicháva. Oñemombe'u mombe'uséva mbotuicha térã oñemomíchetereíramo peteĩ mba'e. Entonces mbotuicháva es hipérbole, cuando se exagera la realidad, se aumenta o se disminuye excesivamente la realidad. Techapýna. Rohejáguive chepy'ajuka, desde que te dejé, mi alma está muerta, ¿verdad? Oh, mi corazón está muerto. Mbo'aváva, personificación. Umi tekove'ỹva ñambohekove ha ñambohetéramo, ¿verdad? Cuando seres inanimados se le atribuye vida. Mbo'aváva, personificación. Techapýna. Jasy morotĩre mañamombyryva cherehe rehovo. Luna blanca que me mira a lo lejos. Mbojoguáva, metáfora. Ndoguereko ñe'ẽpe hetã'i mbojojáva chupekuéra. Entonces, metáfora es cuando comparamos una cosa con otra, pero no utiliza palabras comparativas, sino le atribuye directamente. Techapýna. Tyvyta jasyra'y. Tus cejas de luna nueva. Néi. Upéi he'i embojoaju hu'ýpe ñe'ẽporã oporãvéva ñe'ẽry. Une con flecha la palabra con la mejor alternativa. Ikuamykutúva'ekue Ñandejára, si es mbotuicháva, mbo'aváva o mbojoguáva. Ha tory rupápe toñuañuã ñanemborayhu. Entonces con alegría que se abrace nuestro amor. Ha upéi he'i jasy tomimbi nde rovambytépe. La luna que brille en tu frente. Ha upéi he'i eheka mba'eichagua ñe'ẽtemiandupa ko'ã ñe'ẽrysái. ¿Qué tipo de figura literaria, qué tipo de figuras literarias corresponde? Ñe'ẽtemiandu a imágenes sensoriales. Mba'eichaguápa. Jahechávape para ñeñandúva. Jahecháva visual, ñeñandúva sería táigui.
Repukavomiro mitakuña se mborayhujara. Cuando sonreís. Jahecháva pero ñahandúva. Tahechajeýnte de Yurumboypýri de Rapypykua. Volver a ver otra vez cerca de tus labios tus hoyuelos ayer. Upéi he'ãi ambue tesapyna. Escribe otro ejemplo de mbotuicháva, hipérbole, mbo'aváva, personificación y mbojoguáva, metáfora. Péicha